¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Vamos a hablar de Cónclave, que me la he visto hoy, a pesar de que ganó el Oscar a Mejor Guión Original y tener 7 nominaciones a los Oscars. Desde tu punto de vista, ¿qué es esta peli? ¿De qué va? Es una película política, va sobre el poder. Hay muerto el poder, no una persona. O sea, a nadie le importa que haya una persona. Parece un poco que al personaje de Ralph Fiennes es un poquito como al que más le importa, pero tampoco mucho. Bueno, hombre, esto no es exactamente frialdad, ¿no? No, pero por eso te decía que el personaje de Ralph Fiennes es el único al que parece que le importa. Claro, porque lo que le llama la atención al director era que él como director se ha sentido un poco en este asunto de empiezas de a poquito, con tu equipito, haces lo que te den los cojones, ruedas tu película, no sé qué, luego viene el gran dinero, con el gran dinero vienen los grandes compromisos. Lo comenta con Ang Lee. And for anybody, directors, CEOs, cardinals is a pretty big job. There's only, 150 in the world maximum. So they've studied, they've dedicated their lives to this. It's like a handful of directors, basically. And none of them, they started out as priests, as small directors, making personal films, and then they get promoted. They get bigger budgets and more people to entertain and more people to educate and more people to preach to and more people to manage. And with that promotion comes, I guess, corruption, of your early ideals. Politics. Yeah, politics. Yeah. And power. O sea, básicamente lo que dices, ¿no? Política. Desde el punto de vista religioso, no nos engañemos, no es una peli demasiado profunda. Es más un ejercicio estilístico, en mi opinión. Sí. Pero es una película que tú le puedes poner en el lugar de que se ha muerto el Papa, se ha muerto el presidente de Estados Unidos y va de lo mismo. O sea, exacto. Es que la inspiración en realidad para ellos, la estética y demás, vino de el thriller político de los 70, que es una cosa que a mí también me mola bastante. O sea, que es un poco el rollo político, el rollo turbio, el rollo de la corrupción. O sea, son temas que son recurrentes. Claro, por eso te digo. Pero no solo los temas, sino la estética. Fíjate, este es Gordon Willis, planazos de Gordon Willis para de Parallax View, de Pakula. Pakula era el típico director de los 70 que hacía ese tipo de películas, ¿no? Fíjate qué planazos. Entonces, claro, esto era lo que estaban bebiendo para hacer esta peli, ¿vale? Tanto él como el director de fotografía se empollaron en estas pelis con estos planazos de Gordon Willis y además no solo los planazos, sino el mensaje. Mira. I've always said, or I feel a certain amount of distance between the image and the audience. I don't think you should ever bring them together because they're watching the story. The reality of that is it should remain a story. Now, once you start bringing it so close to an audience, reality becomes a reality show. It's no longer a movie to me. I don't want it to be that. Quiero decir, este hombre construye los planos. No se los encuentra y apunta la cámara para acá y para allá y no sé qué. En fin, Gordon Willis, el padrino. Mi opinión, o lo que yo he visto visualmente, dices, es que creo que todos los planos, sobre todo donde hay conflictos o sobre todo donde te quieren marcar un punto de inflexión, son planos que imitan exactamente una estética, es decir, ese frame podría estar en la Capilla Sixtina. Vamos a mirar un momento. Simplemente voy a pasar la peli así, muy rápido, mira. Fíjate, ¿qué te llama la atención cuando hago esto así de rápido? A ver, son los rojos, que el rojo siempre está en un fondo muy contrastado para que te marquen mucho. El único punto es cuando están las monjas, que las monjas sí, cuando son azules, bueno, o las getalonan a azules. Es que precisamente todas las escenas que son simbólicas de fe verdadera son azules. O sea, prácticamente no hay nada azul en esta película. Hay cianes, ¿vale? Porque se encontraron este bonito sitio. En realidad lo que han tenido es bastante imaginación. Esto, por ejemplo, pues es un cine y ya está. Entonces la forma de darle interés es... ¿Qué hago? Pues nada, lo dejo a oscuras todo y pongo una luz ahí y ya está. Este es el setup de iluminación. 1, 2 y 3 foquitos. Con ya sabes, la persiana esta para que la luz se concentre. Y ya está, no hay más. Entonces, a lo que voy es, salvo ese cian, que se lo encontraron y lo abrazaron como estaba porque no lo iban a cambiar. No hay un azul en toda la película. Solo hay azul en el librito
cuando se acerca a ver la habitación del Papa, este libro, ese azul, es el azul de los hábitos de las monjas. Y ese azul solo aparece en la peli, ahí, y en los hábitos de las monjas. Como que el espíritu del Papa está ronda por ahí. Te he puesto lo de Gordon Willis porque yo estoy bastante de acuerdo en que cuando haces una peli, o casi cualquier cosa, al final es un trato entre el espectador y el que lo hace. Y forma parte del trato decir, aquí hay un artificio. Y yo te voy a entretener con ese artificio. Y cuando digo artificio me refiero a artesanía. O sea, coño, ya que voy a darte un plano, te voy a dar un plano bien encuadrado. Y entonces pues es todo planazo tras planazo, por supuesto. Y esto es un poco el valor de la película, porque no nos engañemos, el guión tampoco es que asesine. De hecho, mira, esas escenas de los curas me parece que es como el mayor sentido del humor que tiene la película. Es como el mayor pico de humor. Cuando te aparecen los curas con la pared naranja, que si con el móvil, que si fumando. O sea, me parece que es como el punto que se deja el director para decir, vale, pues aquí voy a meter el chiste, porque no me da tiempo para más. El director es cuando dice, me lo puedo pasar guay. O sea, digamos que ahí es los puntos donde dices, el director hace lo que quiere, que son muy pocos, porque al final es que es una película que no le puede dar tiempo a meter más. O sea, es de lo que va, no puedes meter otra historia. Claro, aquí el problema principal cuando te planteas hacer una película como esta, o sea, el tío viene a hacer una película de acción en el frente, sus muertos pasando frío, su tía y su abuela. Y de repente, una película que prácticamente no tiene diálogos, sin novedad en el frente. Y de repente, pum, esta película que es diálogo tras diálogo tras diálogo y además de curas. Has been mentioned as a future pope, so it's quite important that everyone be a plausible pope, to have a certain deeply convincing spirituality. You would libel the Holy Father in his own home? It isn't libel. It's the truth. John is a force of nature. He brings an honesty to his roles. He brings a depth. He brings humor. He brings warmth. He brings a playfulness with words. He loves words, and you can see when he says those words how much he cherishes and wants to share them with an audience. I shall pretend this conversation never took place. Sometimes I will have some mispronunciation of certain words, and then Ray would be very specific about how to pronounce every single word and tell me every word is precious. So deliver it in the proper way so the people doesn't have to wonder what you say, and they are involved in the emotion of the scene and not worried about what you're saying, how you're saying it. A lo que voy es, en realidad esta película es como el Vaticano. Es artesanía, hecha por artesanos con muchísimo cariño. Entonces yo creo que ellos han estado imbuidos de ese espíritu de perfeccionismo, digamos, ¿no? Porque a ti la foto, ¿qué te ha parecido? A mí la foto me ha gustado mucho. O sea, lo que te decía, digo, es que creo que es todas las imágenes de lo que es los cónclaves en sí me parecen que pueden ser pinturas. Mientras la estaba viendo, estaba pensando, digo, claro, la opción que han tomado es por una fotografía muy naturalista, muy naturalista, y por eso han usado la Red One que coge cualquier luz, la que haya. Pero luego estuve mirando un poquito más y mirando todo lo que cuenta el director de la fotografía y el director y tal y cual. Y sí, es naturalista, pero como decía Gordon Willis ahí, ¿no? Sí, pero currada. O sea, que parezca naturalista, pero que esté currada. Este plano es un ejemplo perfecto, porque fíjate que en realidad aquí no hay más fuente de luz que esta luz. Lo que hace es aplicar las reglas de Gordon Willis en las películas de Pakula. Y es, busco una geometría, me atengo a ella, defino la geografía con la geometría y los personajes se quedan donde están. ¿Vale? Componiendo los cuadros, como en cuadros del Renacimiento, ¿no? O sea, el director siempre le estaba pidiendo al director de fotografía todo simetrías por arriba y por abajo. Que le gusta una simetría más contundentiza, ¿eh? Un poquito. O sea, es que, vamos, este árbol le falta ser igual que este árbol, una pela. O sea, es un poco su leitmotiv es, no, que se note que aquí hay alguien pintando, ¿no? Mira qué planazo. A ver. Es que es una cosa. Es un planazo. Es una cosa. Bueno, por supuesto, no hay ni un solo plano hecho en el Vaticano, porque no se puede rodar en el Vaticano. Esto, por ejemplo, que ves aquí, tan palaciesco, es un palacio que construyó Mussolini, en plan,
Vamos a hacer un palacio tipo Versalles. Y de hecho creo que es el mismo que usan en Star Wars en La amenaza fantasma. Mira, aquí por ejemplo, súper simple. Los tíos, uy, perdón, se han llevado su reflector, por supuesto, pero el reflector no está encendido. Vale, un estico y pim pam, para hacer el plano. Apoyar en una papelera. O sea, era un rodaje muy bien preparado, pero muy guerrillero. Lo que hizo el director fue dibujarse prácticamente toda la película, y particularmente todas las escenas del cónclave. La última votación, de repente, sopla el airecillo y de repente cambiamos de punto de vista. Hemos estado todo el rato con él. Ahora vamos a estar con Dios. La cámara sube y sube y sube y les ve ya pequeñitos. Ya no importan, ya no son el uno y el otro y el de más allá, y pierden la personalidad, ellos solo son manos. Esto es coger el guión y decir qué planos hacemos y por qué los hacemos. Y llegar al rodaje y que todo el mundo tenga ese cuaderno y diga, ah, ya sé los planos que vamos a hacer y por qué los vamos a hacer. Mira, esto por ejemplo, en la famosa escena de los paraguas, lo rodaron con 3 veces pasando paraguas, o 4 o 5, pues solo tenían esos extras. Esto es muy peculiar, ¿ves? Esto es hacer un zoom súper lento. Que le diga al espectador, tómate tu tiempo. Tienes que pensar al ritmo que yo te propongo. ¿Y esta escena qué te parece? A mí me parece maravillosa. O sea, visualmente. Porque ya te digo que yo creo que opino un poco como tú, que esta película tiene el problema de que visualmente, a mi juicio, es maravillosa y tiene carencias en otras muchas. O sea, no hay un diálogo que a mí me mate, no hay nada que diga... O sea, yo estoy absorto por la belleza que destila. Efectivamente, y lo que más me llama la atención es que en realidad todo este equipo que ha conseguido generar toda esta belleza, por Dios, qué plano, por favor, es que no sé, me dan ganas de chuparlo. O sea, y cómo usa... Pero ¿te has fijado cómo en realidad se han metido en la cabeza todo ese rollo op art de los 70, que también a su vez en Gordon Willis era una influencia, ¿vale? El arte óptico y demás. Pero qué bien se lo han deglutido, tío. Y es porque ellos lo que les había enamorado era el guión. Pero cuando llega la hora de rodar la película, el director dice, wait a minute, voy a hacer una película de curas hablando, y venga a hablar, y venga a hablar, y no hacen nunca nada, solo hablan y van de un lado a otro. ¿Cómo cojones hago esto interesante? Y entonces se sentó con el cámara para empezar, bueno, con el director de fotografía para empezar, y se tiraron 2 meses haciendo la lista de planos. Luego se encerró y hizo un storyboard de las escenas de la Capilla Sixtina de las votaciones, porque eso era lo que más le preocupaba. Dice, joder, tengo 3 votaciones. Nunca repite un plano, ni uno. Y esto es lo que creo que subrepticiamente es lo que ha hecho que la película tenga éxito. La enorme artesanía que tiene debajo, las ganas de hacerlo bien, por encima del guión. O sea, lo que me asombra es que este guión les enamorara. A mí me parece, bueno, está bien. Es que ni siquiera es que haya un diálogo, ni siquiera es que haya un diálogo que digas, wow. De hecho, siempre pasa constantemente que es como, a Ralph Fiennes le pasan cosas. De hecho, no es una persona que decida en nada de lo que ocurre, simplemente le pasa una movida y la intenta solucionar, que es un poco lo que... Aunque yo no les compre el guión, me admira su capacidad de cariño, de prestarle atención a todos los detalles, ¿no? Y en ese sentido, es que fíjate, por favor, esa chaqueta. Mira, este plano en concreto lo pidió hacer el cámara porque estaba mirando eso, echó la mano a la tela y dice, déjame hacer este plano, tío. Your homily has caused quite the stir. I don't think anyone expected you to say something interesting. Bueno, pues así no visten los cardenales, de verdad. Probablemente vistan bastante más barato, ¿sabes? Pero bueno, es lo que ellos decían al principio, es una peli, es mentira. Nosotros no vemos la vida en cuadros tan simétricos. Pero ahora mi pregunta es, ¿tú crees que ha funcionado por eso? O sea, yo también entiendo que ha funcionado por el plot twist. Entiendo que a mí no, porque a mí me gusta mucho Almodóvar. Entonces, ¿sabes? Entonces es como que no ha aparecido algo nuevo. O sea, no me ha parecido... A mí me parece un poco boba. O sea, empieza muy bien, pero se va poniendo boba. Y evidente. Y muy pretty much in your face. Y me ha parecido muy poco, al final, muy poco arriesgado, porque es como...
No, es que es hermafrodita. Es como, no, hazlo trans. Si ya vas a por todas, ve a por todas. No, me operaron de apendicitis y uy, tenía ovarios y útero y a mí se queda como súper... O sea, aparte de una inventada, Mi problema es, ¿de verdad vais a elegir un papa de 45 años? ¿Queréis estar 40 años con el mismo tío mandando en la iglesia? No te lo crees ni tú. y sobre todo por el discurso que hace, que tampoco es... Tampoco es tan allá el discurso, ¿sabes? No sé. O sea, está bien, pero es un poco de instituto. Y luego que por suerte, como hemos podido ver hace unos días, no es habitual que en un conclave se produzca una explosión. Pero es que, ¿y cómo no vas a hacer este plano? O sea, ese plano está ahí y es maravilloso, pero es que esa explosión viene motivada para poder dar pie al discurso del que va a ser el Papa, que de hecho es el que todos odian cuando llega, porque tardan en aplaudirle la vida, en plan de, ¿y este quién es? O sea, y hay un debate de, no, es que tenemos que acabar con el Islam porque tenemos que ser más guerrilleros y entonces el que ser pacifista es el que todos votan. De repente, así. Es lo que tú decías al principio, ¿no? De que está demasiado siguiendo el guión de los cambios de giro, que esto tiene que ir aquí, que esto tiene que ir allá. Bueno, tengo que hablar de Tutsi, perdóname. Iba a cortar, pero no. Es que mira, Tutsi. Minareti, moschee, del profeta Maometto. You should be ashamed. Ashamed. We should all be ashamed. Eso es un icono, eso no entra una mano. Claro, es que lo que te lo he hecho así directamente. Y fíjate que lo que te digo, que las líneas de diálogo las estudias y son muy malas, o sea, son horribles. O sea, a ver, no muy malas, o sea, Sí, esta discusión a mí me dio un poquito de vergüencita ajena, porque era como de que argumentos más pobretones, que tenemos prisa o algo, ¿eh? No sé. que han muerto 52 personas por una bomba. Y qué curioso que hayan puesto la bomba justo cuando estamos de cónclave. ¿Qué pasa? Que ahí no hay policía, no hay militares. Que por desgracia ha quedado claro que, o sea, o por suerte, que no pasa eso en los cónclaves. Que hay una cosa que se llama seguridad. En fin, bueno, que yo creo que ya hemos dado bastante Yo creo que sí. por comentada esta película. Y bueno, pues como hemos dicho antes, esto es al vuelo porque es al vuelo. No sé qué va a pasar la semana que viene ni mañana, si nadie sabe. A ver de qué mundo, a ver de qué manera absurda nos sorprende el mundo intentándose acabar. De todas formas, no siempre vamos a hablar de cine, ¿eh? Esto es al vuelo. Nada impide que un día salgamos a la calle a contar algo de un sitio. Nos vemos pronto. Hasta luego.